Oye, ya lo anunciábamos anteriormente, estamos con un amigo de la casa, como siempre, Luis Mesina, secretario general de la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sistema Financiero y además vocero nacional de la coordinadora No Más AFP. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contento. Siempre bienvenido aquí, su casa. Ah, qué bien, su muchas casa. gracias. Sí. Bien, vamos, mi querido Daniel Sí. Stingo, a adentrarnos en las profundidades del pensamiento de Luis Mesina esta mañana. Lo que pasa es que estábamos recién con dos dirigentes sindicales de las enfermeras y enfermeros de Chile, y ellos mostraban, por decirlo de alguna forma, algunas deficiencias, pero también decían que querían ser savia nueva para la CUT con las nuevas elecciones. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves el movimiento sindical a partir de gente nueva que quiere ingresar y los que están? ¿Cómo lo ves? Bueno, el movimiento sindical hoy día debiese hacer un pequeño alto para pensar, reflexionar respecto a los 139 años que mañana conmemoramos con ocasión de el cruel asedio, el cruel asesinato que se produjo contra los dirigentes en Chicago, el famoso año 1886, a propósito de una gran huelga que terminó con la trágica muerte de dirigentes en la Plaza Haymarket, un gran movimiento, que demandaba cuestiones que son fundamentales: 8 horas de trabajo, 8 horas para el ocio y 8 horas para descansar, cuestiones tan básicas y elementales. Bueno, ¿por qué tiene importancia conmemorar 143 años el 1 de mayo? Porque esa fecha no fue una fecha casual, fue en el contexto del desarrollo de la revolución industrial en los Estados Unidos. Chicago en ese entonces era prácticamente la ciudad más importante, tan importante como Nueva York. Había un desarrollo de las fuerzas productivas gigantesco, producto del desarrollo de la industria textil, la siderurgia, el ferrocarril que cruzaba del este al oeste demandaba una cantidad impresionante de trabajadores. Bueno, y estaba muy cerca Chicago, el estado de Illinois, que está muy cercano al estado de... Bueno, al país, a Detroit, a la ciudad de Detroit, donde está el desarrollo de la Ford Motor Company. Entonces había una efervescencia del trabajo que, bueno, marcó a los Estados Unidos. Y en medio de ese desarrollo se produjo esta gran demanda de los trabajadores, encabezados por dirigentes anarcosindicalistas, mayoritariamente migrantes que venían de Alemania. Y no es casual, para que nos ubiquemos los auditores, en 1886, producto, bueno, de todo lo que fue el desarrollo del pensamiento del movimiento obrero, influenciado por el anarcosindicalismo, por las corrientes marxistas, que creo es relevante decirlo. Entonces, han pasado 143 años y parece razonable preguntarnos cómo estamos. Por supuesto que las condiciones materiales del trabajador de hoy día respecto a lo que era hace 139 años, atrás, 1886, son diametralmente distintas. Vivimos mucho más que lo que se vivía en esa época. Sí. Por supuesto que estamos mejor desde el punto de vista de la salud, respecto de muchos bienes a los cuales podemos acceder. Pero hay que preguntarse respecto de cuál es nuestra participación hoy día en la riqueza que generamos. ¿Cuánto es la relación de la participación del mundo del trabajo medido por el producto interno de cada país? Y en ese sentido tenemos una profunda deuda, porque los trabajadores, en términos relativos, se han ido empobreciendo de manera sustantiva y progresiva. Entonces eso es gravísimo. Ahora tú me preguntas respecto de la savia nueva a los jóvenes. Por supuesto que son importantes los jóvenes. Los jóvenes ojalá sean este sector que logre restituirle al sindicato el lugar de preeminencia que se necesita en la sociedad, porque sin sindicatos, sin representantes del mundo del trabajo, esta sociedad seguirá, yo diría, cojeando. Y en los últimos 50 años hemos visto cómo la brutal concentración del ingreso sigue concentrándose en unos pocos, la desigualdad es profunda, hay un sentimiento de hastío de la ciudadanía, y eso está cruzado también por mucha corrupción. El sindicalismo está en crisis porque no ha logrado dar respuesta a estas grandes transformaciones que ha experimentado el trabajo, pero también hay que decirlo, está también en crisis porque la corrupción que ha golpeado a nuestra sociedad también ha llegado al sindicalismo. Y muchos sindicatos corruptos, dirigentes sindicales corruptos, que hacen del fuero una dádiva, una ganga para intereses personales, no están preocupados de las grandes temáticas que afectan al mundo del trabajo, no están reflexionando. Por eso miro con mucha simpatía las declaraciones de la asociación o de la Federación de Enfermeras,
porque tienen pensamiento nuevo, quieren hacer cosas nuevas y tienen confianza en que pueden mejorar las condiciones. Es difícil, ellos no conocen mucho la historia porque hay gente nueva. Yo conozco, soy un dirigente bastante viejo y conozco las mañas, conozco las triquiñuelas de los partidos políticos que están metidas en las organizaciones sindicales, que es brutal. Y de eso hay que desprenderse primero. Tenemos que tener más autonomía y esa autonomía tiene que ser entendida como la capacidad que tiene el dirigente de actuar en tanto lo mueven los intereses de sus mandantes, que son los trabajadores, pero también un componente ético que no es menor. Y como la sociedad está en crisis, bueno, nos plantea también tener confianza en que es posible revertir este cuadro de profunda descomposición, que creo que es lo que atraviesa nuestra sociedad. En ese mismo sentido, y llevándolo más a la contingencia, ¿había expectativas con este gobierno progresista, por ejemplo, en la negociación colectiva ramal, que también le pregunté a los dirigentes de la FENACENF? Y claro, ellos son funcionarios públicos, por lo tanto, ellos lo tienen hoy día, que tienen la suerte de poder negociar colectivamente como ente total, digamos. Pero en el área privada todavía no se logre. Y entonces quiero hacer ese match, ¿no? El gobierno progresista que llegaba con la promesa de una negociación colectiva ramal. ¿Cómo lo has visto? ¿Qué pasa con eso? ¿Lo van a tirar el proyecto? Creo que está presentado el proyecto, ¿no? Mira, bueno, ustedes me conocen, yo tengo una posición bastante crítica respecto de lo que ha sido la política laboral del actual gobierno, que prometió muchas cosas, bueno, en pensiones, un paréntesis aparte. Pero en materia laboral, por ejemplo, ellos se sumaron a las voces que éramos críticos, por ejemplo, a la estructura laboral que existe en nuestro país y que se arranca del año 79 con el famoso plan laboral, que circunscribió la negociación colectiva estrictamente a la empresa, pero además que perjudicó con determinadas normas que son de absoluta flexibilidad al mundo del trabajo. Entonces, los principios del derecho laboral, que son tutelares, pro-operarios, eso no existen en la legislación chilena. Aquí se impuso una lógica más bien civilista, la exagerada autonomía de la voluntad, que supone que un trabajador frente al empleador va a poder negociar condiciones laborales acorde en igualdad de condiciones. Bueno, eso sabemos que no es así. Ahora, yo me gustaría citar a un gran abogado que tú sin duda lo conoces, José Luis Ugarte, que es un laboralista de peso en este país. Muchos dirigentes del Frente Amplio era consultado permanentemente, ya no lo consultaron nunca más, porque hace poco señaló casi una sentencia. Dijo, el gobierno progresista en estos 3 años y un poco más no ha hecho absolutamente nada por resarcir y reparar el daño que se le produjo a los trabajadores en el año 69. Ni siquiera una norma, porque ya sabemos que quedan menos de un año. Es imposible, sería un acto absolutamente demagogo, creo que no valdría la pena. Pero es lamentable porque un gobierno progresista tenía en sus manos la posibilidad de haber presionado de forma tal que la sociedad en su conjunto observara cómo se comportaba el Parlamento. Si aquí sabes cuál es lo más grave, estimado, es que se llegan a acuerdos espurios muchas veces en el Congreso entre la izquierda y la derecha y el pueblo observa atónito, como fue, por ejemplo, la ley que permitió el salvataje de la ISAPRE, esta mala ley de reforma que no reforma en materia de pensiones. Pero nunca los chilenos, hace más de 50 años, que no podemos presenciar el ejercicio de la democracia. ¿Qué significa esto para quienes nos escuchan? Que el gobierno hace una presentación de un proyecto, sus partidarios lo defienden en la Cámara y los adversarios lo combaten, lo condenan con argumentos. Y después, acotado el tiempo, se procede a un acto que es propio de la democracia. Se vota. En este país no se vota, porque se inventó el tema del consenso, que es la negación más rotunda a la democracia. Entonces uno hubiese visto cómo votaba, por ejemplo, un sector contra la posibilidad de expandir el derecho a la negociación colectiva a los trabajadores. Y la derecha, lo sabemos de antemano, habría votado en contra. Entonces, en un proceso electoral como el que tenemos en este año, uno podría debatir con los congresistas sobre la base de cuál ha sido su conducta. Y no prestándose permanentemente, como se dice coloquialmente, se prestan ropa unos a otros para no tener que enfrentar las consecuencias de sus actos, que son absolutamente espurios, muchas veces espurios. Porque mira, ayer yo puse un Twitter, se da la paradoja
que muchos congresistas que votaron a favor de pasarle más plata a las AFP hoy día están empezando a reivindicar nuevamente el discurso no más AFP. ¿Cómo les puedes creer tú? Dicen que están contra la ISAPRE y todos votaron a favor del perdonazo, que es francamente vergonzoso. Entonces eso es lo que yo celebro, que los dirigentes más jóvenes tengan ese punch. Ojalá sean capaces de resistir, lo digo con mucha responsabilidad, resistir los embates de la corrupción de las instituciones que apenas ven dirigentes honestos, les caen encima para corromperlos con invitaciones a viaje, con invitaciones a almuerzo, sacarse fotos en el Congreso, en La Moneda, etcétera, etcétera. Dádivas que finalmente no hacen más que corromper y descomponer a las organizaciones genuinas que el movimiento, yo diría, de los trabajadores requiere con tanta urgencia hoy. Sí, lo que tú dices a mí me hace mucho sentido, pero como que es permanente. O sea, como cómo podemos pensar alguna forma de que esto no pase. Porque, claro, a partir del plan laboral de Piñera Mayor, José Piñera Echenique, que también hizo la AFP, entonces él hizo el plan laboral. Acuérdense, le cortó su indemnización por año de servicio a 6 meses. Le llegó Elwin y tuvo que Claro, a 11. Pero antes era por todos los años que usted trabajó. El plan laboral fue un pisotón del neoliberalismo con los trabajadores chilenos. Pero claro, fue en dictadura, no nos acordamos, etcétera. Pero yo tengo el plan laboral porque yo estudié en esos años, entonces lo tengo todavía ahí. Era el decreto ley 2758. Aberrante para los trabajadores, porque estábamos en dictadura, no podía decir nada. Pero al día de hoy eso cambió. Y entonces, claro, incluso José Luis Huerta está en contra de la ley Karim. Dice no le gustó, la escuché la otra vez. Sí, mucha deficiencia. Sí. Bueno, en ese sentido, este gobierno parece que no le puso el énfasis en esa área de las políticas públicas, como el mundo laboral, como uno hubiera pensado, como uno hubiera querido, ¿no? Me pasó algo parecido. ¿Cómo evalúa usted la propia reforma previsional y si eso nos deja más cerca o más lejos de implementar un nuevo sistema de pensiones? Sí, un paréntesis antes de responder esa pregunta. Usted hable lo que quiera. Sergio Gamonal, que un gran destacado abogado laboralista también, seguramente tú lo conoces, profesor de la Adolfo Ibáñez, José Luis Ugarte, ellos han señalado de manera reiterada que aquí lo que ha ocurrido con las normas que se han presentado en estos últimos 3 años carecen o adolecen de una técnica legislativa que han sido absolutamente deficitarias. Por ejemplo, en la ley de 40 horas, que permitió que los empleadores aplicaran esa norma en 12 minutos diarios. Pero era legalmente correcto. Lo que hicieron los empresarios, uno podrá estar en contra, pero ellos apoyaron en una legislación absolutamente deficitaria desde el punto de vista de la legislación. Tú eres abogado laboralista, esto lo sabes. Ahora, respondiéndote lo que planteas tú, claro, se hizo una contrarreforma, digamos, o una reforma que no reforme en materia de pensiones, que les va a transferir, y esto también es importante para quienes escuchan este programa, cuando entre en régimen en 20 años más, el 60% más de la actual contribución se le va a entregar a las AFP. Es decir, hoy día las AFP recaudan aproximadamente 12.000 millones de dólares al año. Van a poder contar con 7.000 millones de dólares más, es decir, más de 19.000 millones de dólares que van a ingresar al mercado de capitales, porque las AFP lo colocan ahí en el mercado de capitales. ¿Qué significa eso? Que la mitad de ese capital gigantesco se va a invertir en el exterior, porque Chile es un país muy pequeño, no cabe tanta plata. Y el resto se invierte en acciones, en bonos de deuda. ¿De quiénes? De las empresas que califican según el IPSA. No es para la mediana ni para la pequeña. Entonces Luxi, Mata, Angelini, Polman compran esa mercancía llamada capital, que en nuestra humanidad, que está ahí a disposición del mercado de capitales, la compran a un valor bastante bajo, en el caso de los bancos, la transforman en crédito y la prestan a los mismos demandantes de crédito que somos nosotros los que generamos ese dinero, ese capital. Esto es absurdo, este es el único, y quiero decirlo con mucha fuerza porque la gente dirá demagogo, todos los calificativos que caen en las redes. A mí me toca, por razones de mi competencia, salir. Hace poco estuve en Perú, he estado en varios países de América Latina exponiendo sobre este tema. Nadie te cree lo que yo estoy diciendo. Nadie te cree afuera. No, pero estás poniéndole mucho color. ¿Está exagerando? No estoy exagerando. Cuando decimos que la mitad de las mujeres en Chile, 756.000 mujeres que se han pensionado en los últimos 15 años, la mitad de ellas
ha logrado autofinanciar una pensión por debajo de los 40.000 pesos. La gente dice, no, está mintiendo este tipo. No, está en el informe financiero que acompaña a la presentación del proyecto de ley que el presidente Boric presentó en noviembre del año 2022. Entonces, los datos son irrefutables. Nadie te puede discutir a ti con las cifras. Y a ellos que tanto les gustan las cifras, las esconden. Y por eso, mira, la pregunta tuya es muy pertinente. Porque ayer hubo reunión del Consejo de la Coordinadora Nacional. Y se está discutiendo levantar una campaña para que todas aquellas personas, particularmente las mujeres, que tienen menos de 30 millones de pesos en sus cuentas de ahorro individual, que cuando lleguen a los 60 años frente a la ventanilla del sujeto del FP, le va a decir, mire, con este ahorro usted puede autofinanciar una pensión, empecemos en 142.000 pesos, pero todos los años va a bajar. 142. Entonces usted que tenga el derecho de decirle, no, páseme los 30 millones y yo me quedo con la PGU nomás, que la pagamos entre todos. Parece lo más razonable. Y esto va a poner, yo diría, en interpelación a los diputados, a las diputadas, que digan, bueno, ¿qué quieren pues? Queremos seguirle pasando plata a las AFP para que la administren, pero que la ponen al servicio del mercado de capitales. En el fondo el mercado financiero que es tan pequeño, nosotros los tres que estamos acá tenemos empleo, pero nosotros no podemos ir a financiarnos al mercado financiero donde están las AFP. No. Tú tienes que ir a un banco Sí. y el banco te va a cobrar una tasa y las tasas están subiendo. Sí. Las tasas hipotecarias ni hablar, todavía están muy altas. O sea, para ponerlo en simple, le prestan en 0,5 la plata a las AFP y a ti te lo ponen en 30% anual. Así Eso es. claro. Ya, oye, pero respecto de esto, quiero insistir en esto. ¿No crees que fue una ventana que se abrió? Tú sabes las dos posiciones que hay. Sí. Le dieron más plata a la AFP y el otro dice, pero oye, tenemos un pedacito de sistema antiguo, del sistema solidario. Existe ahora, ya antes no existía nada, etcétera. ¿No crees que eso pudiera servir para en otro congreso seguir ampliando eso, restarle a la AFP, subirle al sistema progresivo? Bueno, yo creo Te que lo- no. te lo planteo no, nomás, está pues. bien, muy bien la pregunta. Yo creo que no, porque hemos estudiado este tema de lo que el gobierno, bueno, con razón, y los defensores de esta propuesta señalan que ya se incorporó un componente de reparto. Nosotros no lo vemos en ninguna parte. No lo vemos en ninguna parte. Lo que vemos es que se ha profundizado la capitalización individual. Es decir, si hoy día pagamos el 10% y vamos a pagar el 16% de los salarios de los trabajadores. Entonces, ¿cómo se puede avanzar cuando tú No, pero le hay un estás porcentaje que ponen los empleadores. Sí, pero todos sabemos y tú Ah, bien tú lo dices sabes, que van a con la quitárselo negociación, en un país donde no hay negociación colectiva Sí, ramal, sí. lo que va a hacer el empresario que va a transferir ese mayor costo salarial al trabajador Sí. y lo que no pueda transferirlo al trabajador lo va a transferir a los usuarios, a los clientes. Ya, pero es bueno Muy decirlo, fácil, sí. Es bueno que lo explicite. Sí, porque- por ejemplo, en el trabajo, los trabajadores del comercio, si el empleador va a tener que pagar gradualmente, no es todo No. de forma inmediata, un 45% de aumento, es decir, un 4,5%, para decirlo más claro. Entonces, eso lo va a ir transfiriendo al propio trabajador. ¿Cuándo? En la negociación colectiva no le va a dar los beneficios que los trabajadores esperaban. Y si no es capaz de transferirle todo ese mayor costo salarial, que es costo salarial, lo va a transferir a los usuarios, a los demandantes de los bienes del comercio, que somos nosotros, porque compramos pan, azúcar, harina, tallarines, té, etcétera. Lo vamos a tener que pagar nosotros. ¿Dónde no es posible que los empleadores transfieran íntegramente ese costo de aumento salarial? En los países donde existe negociación colectiva. Ah, por ramal, supuesto. Porque ahí tú tienes estándares, tú estableces mínimos. Entonces el patrón no puede venir contigo a decir, mira, me aumentó el costo salarial, entonces... No, momento. Entonces ahí hay tripartismo, para que lo digamos claramente. Es decir, los empresarios tienen que ponerse, los empleadores y los trabajadores. Yo siempre recuerdo este tema que creo que muy bien es ilustrativo también para la gente que escucha la voz de los que sobran. Que yo creo que cada vez aumenta más la gente que escucha este programa, porque yo me encuentro muchas veces en la calle y la gente te dice, yo lo escuché en este programa. Mira, que esto es bueno y que lo puedan cotejar. Estados Unidos, el país capitalista por antonomasia, nadie podrá decir que Estados Unidos tiene algo de socialismo. Tiene un sistema puro de reparto. ¿Cuántas personas están afiliadas a ese sistema? 161 millones de trabajadores estadounidenses. ¿Cuántas pensiones paga hoy día? 93 millones de pensiones. ¿Cuánto tiene de fondo de reserva para hacer frente a las contingencias? 3,1 trillón de dólares, que traducido para nosotros son como 3,1 billón. Es decir, casi 8 veces el Producto Interno Bruto chileno.
y nadie ha dicho nunca nada de que el sistema de reparto en los Estados Unidos está quebrado. Encuentra dificultades, por supuesto. Todos los sistemas de pensiones encuentran problemas, pero el más grave es el que está quebrado, el chileno, que no es capaz de pagar pensiones dignas a las personas. Entonces, ¿por qué encuentran problemas los sistemas de reparto en el mundo? Disculpa, ya que haces Sí. la comparación con Estados Unidos, ¿cuánto es la pensión básica en Estados Unidos? Qué buena pregunta. Mira, es muy buena la pregunta y pertinente. Aquí, hasta hace poco, fue presidenta de la Asociación de AFP Alejandra Cox, Sí. que es la mujer de Sebastián Edward, Ajá. un economista muy destacado que el Mercurio lo trae permanentemente acá. Ya sé lo que Ella es pensionada por el sistema público de reparto de los Estados norteamericano, Unidos. sí. Y tiene una pensión, que la calculamos en ese momento, 3,5 millones de pesos. Sí, sí, sí. Que representaba el 75% de lo que ella ganaba en la vida activa. O sea, ganaba como 5 millones. Y Fabuloso. sacó una pensión muy buena. Pero ella vive en Estados Unidos, hacen clase allá, está pensionada por ese sistema y venía a Chile a defender las Acá a AFP. defender la No, AFP. sí, Hay entonces, que ser inaudito, carepalo, ¿ah? sí. Yo lo dije en un programa, estaba Fontaine, estábamos los dos en un programa en la televisión y lo dije, bueno, y silencio total. Sí, claro. Es que por eso te pregunto el monto, porque Sí, finalmente no, los montos están asociados siempre, siempre, sí. siempre se defiende esto como diciendo que esto es imposible, que los números no dan, que esto es lo que hay, pero resulta que hay otros No, espacios pero si es que, a ver, y hay un montón de otros ejemplos donde efectivamente el sistema de reparto sí funciona. Mira, Sí. Italia, Suiza, España, por Bueno, favor. claro. Bueno, y siempre la pregunta, ¿por qué es pertinente la que haces tú? Porque tiene que ver cuánto es el monto de la pensión mínima para bueno, tener un referente. Exacto. Bueno, siempre están asociadas al ingreso mínimo, es decir, 510,000 pesos. Eso debiese ser, y nosotros nuestra propuesta lo Claro. planteamos, esa debe ser la meta en 5 años, llegar a esa pensión. Y de ahí para adelante... Sí. Claro, la tú vas- pensión claro, mínima debiera ser el 500, salario mínimo. po. exactamente. Claro que sí. Sin lugar a dudas. Oye, tenemos comentarios, porque nuestra Sí. comunidad, por supuesto, que se pone las pilitas a la hora de comentar. Elena Press dice, Luis Mesina es uno de los que ha tenido la misma línea siempre, a favor de los derechos laborales, informando a la comunidad sobre los robos de la AFP e ISAPRES. Debemos informarnos para informar. Reina Madre dice, hola, volví, lamentablemente estoy de acuerdo con el señor Mesina en el tema de que el gobierno ha sido permisivo con la derecha patronal, nunca se dirigió al pueblo. Iván Escobar dice, acá en Chile los empresarios corruptos son patrones de fondo. Sebastián Faúndez dice, el sistema de pensiones chilenos es una burla. Y Geo Narbona dice, qué buen dirigente es Luis Medina, debería postular Mesina, al Congreso. dígale, Perdón, Mesina. sí, puso el autocorrector. Es Luis Mesina, debería postular al Congreso para que nos defienda. Excelente invitado. Oye, muchas gracias por los comentarios de los auditores. Las calcetineras de Luis Mesina. Muchas gracias porque son incentivos, son estímulos siempre y son reconfortantes saber que la gente opine bien de uno. Pero ¿No lo he pensado lo de tirarte No, al lo Congreso? he pensado, pero no. Lo he pensado tanto que digo que no. Siempre siento que un sujeto no hace un cambio. Lo que aquellos que señalaban claramente que desde adentro hay que dar la pelea, finalmente terminan siendo capturados por los A de menos que adentro. sean 50. po. Claro, cuando hay justamente cuando hay un movimiento muy potente que dice, mire, vamos a llegar mujeres, hombres, jóvenes, viejos, y bajo un programa, bueno, ahí por supuesto, cuando hay control de los diputados. Pero ir así, finalmente, mira, hay un famoso sociólogo francés, Pierre Bourdieu, que decía que siempre en las instituciones hay dispositivos que operan invisiblemente para cooptarte. Y en el Congreso, ¿qué duda cabe? No hay ni siquiera invisible, hay visible. Por ejemplo, me recuerdo, no voy a nombrar al diputado, que ¡Queremos no, nombres! pero espérate, es que un diputado que es muy controvertido, pero cuando llegó al Congreso hace 8 años atrás, va a subir un ascensor y un trabajador le dice, no, este ascensor es solamente para los diputados. Hasta hace poco, 8 años atrás, en el Congreso habían ascensores solamente para los congresistas. Entonces, a ti te sirven café, un mozo, y eso yo lo encuentro francamente impresionante. Eso es parte de lo anacrónico. Tú ves cómo funciona el Congreso en Dinamarca, en Suecia, los tipos tienen que ir a la maquinita y comprarse su café. Bueno, nosotros hacíamos eso en la convención porque Pero éramos de eso- segundo nivel. ¿Pero por Sí, qué? porque la convención ordinaria, Entonces, pues, tipo. bueno, entonces eso te los va cooptando, porque si tú has sido un trabajador humilde y de repente te encuentras con toda esa faramaña y se
se te acercan los Larraín, los Subey que te invitan con su tarjetita, sus almuerzos. Entonces creo que hay que tener una fortaleza y eso lo da un movimiento. Es verdad. Sí, no es sé verdad. si tengo esa fortaleza. Yo sí era tú ella. Me fue como la... Sí, Ya. sí. No, es que eso no era fortaleza porque la constituyente era rasca, pues no tenía plata. Es que no se me acercaron. Sí, se acercan, yo creo, todos. Sí, se acercan. Uno que nombró. Sí. Se me acercó. Ya, sigamos con... Bueno, pero lo importante creo que en esta fecha no perder de vista el mundo del trabajo. Exactamente. Que el trabajo es fuente de toda riqueza. Sin Es la trabajo, que- sin trabajo no hay riqueza. O sea, Exactamente. y creo que eso debemos El tenerlo capital claro. por Exacto. solito no hace puede ni una generar cosa. riqueza, exacto. Y yo creo que en este año que conmemoramos justamente 139 años, creo que es importante que los trabajadores chilenos hagamos un esfuerzo por detenernos a pensar la importancia que tiene que estemos protegidos por cierta normativa de forma tal que en un país donde la concentración es grosera, la concentración económica es grosera, a diferencia de todos los demás países, no en Argentina, en Perú y en Bolivia, no es tan grosera como acá. No hay tanta, yo diría, abuso e impunidad al mismo tiempo como la hay en nuestro país. Y creo que los que queremos realmente a Chile tenemos que hacer un esfuerzo por ponernos un poco de pie, detenernos a pensar la importancia que tiene el mundo del trabajo. Combatir a los sindicatos, aquellos que son corruptos, porque el sindicato es una herramienta eficaz, tiene que volver a ser parte del mundo del trabajo. No hay que denostar a los sindicatos porque yo siempre digo esto, cuando un trabajador en una empresa tiene problemas, o cuando tienen problemas, ¿qué hacen? Forman un sindicato. Sí, pues. pues. Si todos los días en Chile se están formando sindicatos, hay huelga casi todos los días. ¿Por qué? Porque la gente siente que el abuso solamente se puede enfrentar de manera colectiva. Así que creo que ese es el mensaje en este 1 de mayo, ya estando cerca, a pocas horas, de rendir un homenaje a los que dieron su vida por nosotros, porque los que pelearon por 8 horas no lo hicieron en vano. O sea, pagaron con su vida, pero la logramos tener esa 8 horas, hora de descanso, Claro. trabajo niño. y se ha perdido, bueno, muchas cosas. Así que ese es, yo diría, el mensaje importante en esta fecha. Y bueno, para ustedes también, por supuesto, estimados compañeros y compañeras. Muchas gracias, Luis Mesina, y un recordatorio para toda la gente que nos está escuchando. Todo este país se jura clase media, pero en realidad somos todos clase trabajadora y tenemos que tener en claro que eso es lo que somos. Somos trabajadores, nos han hecho un lavado de cerebro publicitario y político durante muchos años para que la palabra trabajador sea casi vergonzosa. Y creo Colaboradores, que- y somos creo- colaboradores. Oh, Yo no le colaboro a nadie, a mí me pelota. pagan para que venga, yo Soy no le colaboro trabajador. a nadie. Sí, sí. Soy trabajadora, por lo tanto también sacar esa especie de velo humillante que tiene la palabra trabajador para ponerlo en la fuerza y en el poder que necesita estar para que los trabajadores tengamos un mejor pasar nosotros y nuestras familias. Tripartidismo. Así que nada, solo agradecerle, Luis Mesina, muchas gracias. El señor Daniel Stingo, nuestro abogado favorito. Póngale me gusta a este programa, comparta nuestras stories, comente y por sobre todo converse e infórmese. Estamos aquí haciendo periodismo independiente en la voz de los que sobran. Nos volvemos a encontrar mañana a eso de las 10 y algo. Besitos para todos. Chao, chao.